Hola, ¿qué tal? Nos sentimos sumamente complacidos de poder saludarles desde aquí, desde Venezuela. Concretamente, vivimos en Nirgua y trabajamos en el Seminario Adventista de Venezuela. Quiero agradecer al Señor porque a pesar de la situación que hemos tenido que vivir con la pandemia, hoy nos permite hacer estos enlaces que antes no hacíamos. Y gracias a la tecnología podemos comunicarnos con ustedes. Además, agradecer la iniciativa que el pastor Carlos Méndez con su esposa han tenido y han preparado este programa. Yo les voy a conversar sobre un poco de medicina preventiva. Y particularmente le voy a hablar de la medicina preventiva en las damas. La medicina preventiva es la mejor medicina que hay. El adagio popular dice que es mejor prevenir que lamentar. Y aquí, en medicina, es mejor hacer prevención que tener que tratar una enfermedad. Y en esta noche yo les voy a hablar de dos enfermedades que por lo menos en los países latinoamericanos son las causas de muerte, son causa de muerte. Y lo interesante es que estas dos enfermedades, si se hiciera prevención, la gente no moriría de ellas. Así que vamos a comenzar conversando sobre el cáncer de cuello uterino. Y voy a compartir con ustedes unas láminas para conversar. El cáncer de cuello uterino, tal como les estaba diciendo, es la primera causa de muerte en los países latinoamericanos. Pero una cosa bien interesante de esta enfermedad, que como les dije, mata gente, es que ella no aparece en un instante, sino que por el contrario se toma algún tiempo para aparecer. Y si en ese tiempo lograra recibir el tratamiento adecuado la persona, definitivamente se salvaría. El asunto es que hay algunas ideas falsas, y algunas de ellas voy a tratar de aclararlas con ustedes, de manera de que ustedes no caigan en esos errores. Esta es la apariencia que tiene un cuello sano. Es limpio. Ahí dice que estamos en el día 10 del ciclo y ustedes pueden ver esa cantidad de moco que está saliendo del cuello. Este conocimiento de saber respecto al moco es lo que le ha permitido a algunas personas hacer uso de esto como un método de planificación familiar. No tiene relaciones cuando está en la época húmeda, que está muy próxima a la menstruación. Ahora, este cuello hermoso y lindo que ustedes ven puede irse transformando en cosas muy feas. Este es el cuello normal, puede pasar a tener un NIC 1. Esto de NIC
quiere decir neoplasia intracervical, y puede ser un NIC1, un NIC2, un NIC3. Y ese NIC3 puede pasar a ser un cáncer invasor. Naturalmente que mientras más avanzada es la enfermedad, menos posibilidades hay de curación. Pero a una persona que se tome la enfermedad en etapa NIC1, NIC2, incluso en NIC3, puede ser 100% curada. Ahora, uno tendría que saber cuál es la etiología de la enfermedad, porque muchas personas le preguntan ¿a qué se debe? Bueno, en el caso del cáncer de cuello uterino hay un responsable. Y vamos a ver, eso es el virus del papiloma humano. Ahora, comencemos por hablar un poco ya de prevención. Miren esto, el virus del papiloma humano es más frecuente en las personas poligámicas. Bien sea que la dama sea poligámica o bien sea que una mujer monogámica tenga un esposo poligámico. En esos casos, la posibilidad de tener VPH aumenta. Pero miren, debido a que ahora cada día se comienza la actividad sexual más temprano, es muy probable que las damas sean más poligámicas que antes. Porque imagínense, hay estadísticas que dicen que en los Estados Unidos el 50% de las niñas de 12 años han tenido alguna experiencia de tipo sexual. Si una niña ha tenido una experiencia de tipo sexual a los 12 años, es muy probable que a los 20 haya tenido varias parejas. Y eso definitivamente aumenta la probabilidad de tener VPH. El VPH puede causar lesiones levantadas que se llaman verrugas o puede ocasionar el cáncer de cuello uterino. Las verrugas son esas lesiones que parecen cadillos, que aparecen en la vulva, pero que pueden aparecer en la vagina y que pueden aparecer en el cuello uterino. Afortunadamente, esas verrugas no se transforman en cáncer. Pero existen varios tipos de VPH y existen las cepas 16, 18, que esas sí están relacionadas con el cáncer de cuello uterino. Esas no producen lesiones levantadas, no producen verrugas, sino que producen cambios en las células del cuello uterino y esos cambios van progresando y se hacen manifiestos en el epitelio hasta que finalmente viene la lesión cancerosa de la cual estamos hablando. Entonces, es un virus y ahora que estamos en la época del coronavirus, todo el mundo está familiarizado con estas imágenes, pero esta es la imagen de un virus del VPH. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y esto es bien interesante. Si a una persona se le hace una citología y la citología es normal, lo que se va a ver es esto. Y eso que ustedes ven allí no es más que células. Y estas células, por ejemplo, si ustedes vieran esta celulita rosada, esta es una célula normal, miren
como es de amplia y tiene un núcleo, se llama un núcleo picnótico, un núcleo chiquitico. Eso es característico de una célula epitelial que está madurando en forma normal. Esta es otra citología y si ustedes observan, ya las características de esta citología no es igual. Y ustedes van a ver que hay algunas células con un dibujo raro, medio monstruoso. Ahí tienen esta célula, tienen esta otra, muy feo. Ya esta es una citología con alteración. El especialista que ve esas células es el patólogo y él lo que hace es observar la célula. Cuando la célula es como la que vimos anteriormente, él va a decir, esta es una citología normal. No hay cambio sugestivo de neoplasia intraepitelial. Cuando las características del frotis celular no le permita concluir eso, él va a decir, en esta citología se ven cambios celulares compatibles con un NIC1, un NIC2 o un NIC3. Cuando la persona se le informa que tiene una alteración celular, el siguiente paso que se debe realizar es hacer una colposcopia. Y la colposcopia no es más que ver el cuello con una lente. Este aparato lo que hace es aumentar la visión varias veces y el ginecólogo va a poder ver cambios en el cuello y eso le va a permitir ver el sitio de donde debe tomar la biopsia. Entonces, el siguiente paso que se hace es una biopsia. Ahora, ¿qué es una biopsia? Entonces, la biopsia es tomar un pequeño fragmento del cuello uterino. Con el colposcopio se vio la zona, pero también se ayuda con la colocación de sustancias como el ácido acético y el yodo. El cuello sano, cuando le colocan yodo, toma un color marrón, pero las zonas que tienen alteraciones no lo van a tomar. Eso le permite al ginecólogo orientarse dónde es que va a tomar la biopsia. Y esa biopsia, el patólogo simplemente va a concluir, esta lesión es tal cosa. Y simplemente contestará con la clasificación que ya hemos dicho, NIC1, NIC2, NIC3. Una vez que se tiene el diagnóstico, va a venir el tratamiento. Y el tratamiento va a depender del grado de extensión de la enfermedad. En el caso de un NIC3, el tratamiento puede ser 100% curativo haciendo esto que se llama una conización en frío. Ahora miren, lo mejor sería no llegar ni siquiera a tener que hacer esto. Pero quiero llamar la atención de ustedes que aún cuando tuviera un NIC3 y hubiese necesidad de hacer un cono en frío,
con esto la persona está 100% curada. De tal manera que la buena noticia es que el cáncer de cuello uterino se deja tratar. Algunas veces hay que llegar a una cuestión mucho más dramática, y es hacer esto, es quitar el útero. Y esto probablemente es una histerectomía radical. Esta histerectomía se hace cuando ya no es una lesión localizada, sino que por el contrario salió ya del cuello. Entonces, puede estar primero en un estadio donde está localizado en el cuello, eso se llama un estadio 1, pero después puede pasar al estadio 2, donde se toman los parametros, y finalmente un estadio 3 avanzado. Naturalmente, mientras más avanzada sea la enfermedad, menos posibilidad hay de tener éxito en el tratamiento. Ahora, nosotros lo que quisiéramos es tener éxito en el tratamiento. Ahora, van ustedes a ver que hay una serie de leyendas, de cosas que dice la gente y que son falsas. Fíjense, algunas señoras dicen: yo no voy al ginecólogo porque yo no tengo marido. Mi esposo se murió, yo me divorcié, y como yo no tengo marido, ¿para qué voy a ir? Bueno, mire, toda mujer que tuvo o está teniendo relaciones sexuales tiene riesgo de tener cáncer de cuello uterino. Entonces, esta es una premisa falsa. Otra premisa falsa muy frecuente en las señoras de cierta edad: yo no voy al ginecólogo porque yo por allí estoy sequita, queriendo decir que no tiene flujo. Bueno, déjenme contarles que las señoras de edad todas son sequitas, porque después que viene la menopausia, definitivamente ya la señora no tiene secreciones, y como no tiene secreciones, simplemente no hay flujo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La primera cosa que yo quiero decir es: la primera cosa que deberíamos hacer es educar sexualmente a nuestras niñas. ¿Para qué? Para evitar en la medida de lo posible que ellas inicien su vida sexual muy precozmente. Contrario a lo que la gente cree, las personas que son educadas sexualmente por su mamá y su papá difícilmente van a ser víctimas de una relación sexual, por lo menos que ella no quería. La otra cosa que se puede hacer hoy es vacunar contra el virus del VPH 16-18. Y en los países donde se vacuna, ha disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino, por supuesto. Y se debe vacunar a niñas antes de iniciar la vida sexual, pero también a los niños, porque los hombres van a transmitir la enfermedad. También se puede vacunar una persona
que se compruebe que no tiene VPH 16-18, obviamente que se puede vacunar para evitar la enfermedad. Ahora bien, la gente que no hizo esto, la persona que fue poligámica, la gente que no se vacunó, lo que debe hacerse es hacerse la citología todos los años. Si usted se hace la citología todos los años, pues simplemente usted no va a tener problema. ¿Por qué? Porque en la citología va a aparecer lesiones tempranas. Y si hay que tratarle un NIC1, pues un NIC1 es totalmente curable con una manipulación sencilla a nivel del cuello, a lo mejor quemando una zona o destruyendo una zona muy chiquita y usted no va a tener problema. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, usted si ha tenido o tiene vida sexual, debe hacerse la citología todos los años. Si hace esto, no va a tener problemas. El otro tipo de enfermedad que yo quiero conversar con ustedes y enseñarlas a hacer prevención es el cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en los países latinoamericanos es el cáncer de cuello, del cual ya hablamos. Pero la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico es el cáncer de mama. Permítanme compartir con ustedes algunas láminas. Entonces vamos a conversar un poquito del cáncer de mama. El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten el conductillo donde sale la leche o los lóbulos de las mamas. Y eso va a originar dos tipos de cáncer, el intraductal o el lobulillar. Entonces, tenemos dos tipos de cáncer fundamentalmente. El carcinoma ductal es el más frecuente y comienza en los conductos que llevan la leche desde la mama hasta el pezón. Y el carcinoma lobulillar que comienza en esa parte de la mama que se llama el lobulillo. Y allí naturalmente es donde se produce la leche. Esto es para que tengamos una idea de cómo o de qué estamos hablando. Esto es un conducto. Este es el conducto y estos son los lobulillos. Y esto es el tejido mamario y está rodeado pues de grasa. Aquí está cómo pueden haber células anormales acá en el conducto. Y así como cuando estábamos hablando del cáncer de mama, decíamos que aparecían células anormales, aquí también pueden aparecer células anormales. Desafortunadamente no podemos tomar esas celulitas para estar pendiente de ellas. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, miren, en el pasado se le enseñaba a las damas que se tocaran. Y si se tocaban alguna patología, entonces debían ir al médico.
Bueno, el problema de esta enseñanza que mucha gente aprendió es que cuando una dama se toca una tumoración, generalmente la lesión va lejos. Así que yo quisiera que más bien recordaran que el pilar fundamental para hacer el diagnóstico del cáncer de mama es otro, y es la mamografía. Aquí tenemos otra visión para que ustedes estén más claras de cómo es, qué es lo que es el lobulillo y qué es lo que es el conducto. Estos son conductos, estos son lobulillos. Ahora miren, no tengo ninguna duda que una de las partes más lindas de la mujer son las mamas. Nadie puede decir que esta cosa que se ve ahí tan linda no es una imagen sensual que le da una apariencia demasiado especial a las damas. Ahora, eso se puede convertir en esto, que es una paciente a quien hubo necesidad de hacerle una mastectomía radical. Hoy las técnicas han sido modificadas y tal vez no se llegue a esto, pero de todas maneras hay personas a las que hay necesidad de hacerle una mastectomía radical. Y la mamografía le permite al médico hacer diagnóstico precoz. ¿Por qué? Muy sencillo. Las mamografías hoy permiten ver lesiones de 2 milímetros. Imagínense una lesión de 2 milímetros. 2 milímetros casi ni se puede ver. Pero en una mama grande, ni usted ni su médico, aunque sea un experto, la va a tocar. Pero la mamografía sí la puede ver. Y ver una lesión pequeña significa que el tratamiento va a ser exitoso. Mientras que si se trata a una mujer que tiene una lesión avanzada, pues la posibilidad de éxito, es decir, de continuar viviendo sin problema, va a disminuir. Mientras más avanzada es la enfermedad, menos posibilidades de éxito. El estudio de la mamografía debe ser complementado con la ecosonografía. Ahora, no es que usted por la mamografía se puede hacer un eco. Estoy diciendo que el complemento de la mamografía es el eco. Y eso es bien importante porque algunas veces con el eco se pueden ver lesiones. Imagínense, esto sería lo que uno ve en la mamografía y cuando se hizo el eco se vio que dentro de este quiste había una lesión maligna. De tal manera que esa complementación va a ser de una gran importancia. Ahora miren, las vecinas saben demasiado de medicina, o por lo menos creen saber. Y la vecina comienza a opinar frecuentemente de cosas que ella no sabe. Si su vecina es una mastóloga, o es una ginecóloga, o es una cirujana, ella la puede orientar. Pero hay vecinas que le van a decir, no te hagas esa mamografía, eso duele mucho, te aplastan la mama,
y te va a doler. Y usted puede ser que le haga caso. No haga caso de eso porque es un mal consejo. El buen consejo es: usted necesita hacerse la mamografía. Ahora, ¿quiénes se hacen mamografía? Entonces, toda mujer mayor de 40 años debe hacerse la mamografía. Y también se la debe hacer mujeres de alto riesgo. ¿Quiénes son mujeres de alto riesgo? Son damas que sus familiares consanguíneos tienen o han tenido cáncer de mama. Son mujeres de alto riesgo, mujeres que no tuvieron hijos, o mujeres que tuvieron hijos o no lactaron, o mujeres que comenzaron su menarquia muy temprano y su menopausia fue muy tarde. Y la razón es que algunas cosas epidemiológicas que se saben es que el cáncer de mama tiene un componente genético, es decir, que le da a la familia, tiene un componente hormonal, está relacionado con el estrógeno y con las dos hormonas de la dama, y está relacionado también con los hábitos alimenticios. Dicen que es más frecuente en las mujeres que comen carne roja. Entonces, otro factor de riesgo es que usted haya tenido cáncer de mama. Estoy diciendo que esta enfermedad, si estoy diciendo que en mujeres mayores de 40 años, es porque la mayoría del cáncer de mama se ve en mujeres mayores de 40 años. Pero si a usted le diagnosticaron un cáncer de mama antes de los 40 años, usted debe seguir haciéndose mamografía en la otra mama, o si le hicieron una cirugía preservadora en sus dos mamas, para tratar de detectar cualquier otro tipo de lesión que pueda aparecer. Entonces, algunas cosas que debemos tener claras. Es posible hacer prevención del cáncer de mama. Y es posible si usted hace prevención de la enfermedad. Una forma de hacer prevención es lactar. Le estaba diciendo que la lactancia es un factor de protección. Así que si la lactancia es un factor de protección, bueno, debe usar la lactancia. Ahora, una vez que se ha hecho el diagnóstico, va a venir el tratamiento. Y el tratamiento del cáncer de mama, el pilar fundamental es la cirugía. Y esa cirugía puede ser una cirugía localizada o puede ser una cirugía mucho más amplia, dependiendo de la extensión de la enfermedad. Otro parámetro importante que se toma es que a una persona que se le está diagnosticando una lesión mamográfica y que radiológicamente tiene las características de ser un cáncer de mama, se va a tratar de explorar la extensión de la enfermedad. Y se va a pedir radioequi de tórax, se va a pedir ecosonograma abdominal, se va a pedir un estudio óseo para ver si hay enfermedad en otros sitios. Una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos, porque se va a buscar los sitios habituales donde hay siembra, metástasis de la enfermedad.
y una de ellas es el pulmón, por ejemplo. Entonces se va a buscar que no haya lesiones en el pulmón mediante una radioequitora, mediante tomografía, resonancia. Es decir, se estudia la extensión de la enfermedad. Una vez que sabemos la extensión, se va a planificar el tratamiento. La planificación del tratamiento, seguramente un pilar fundamental es la cirugía, pero también se da radioterapia y quimioterapia, o quimioterapia y radioterapia. En algunas ocasiones, si la lesión es avanzada, se puede dar quimioterapia neoadyuvante. Eso significa que antes de operar a la señora se le da ciclos de quimioterapia. Si la cirugía, si el diagnóstico se hace muy precoz, probablemente se puede hasta extirpar una pequeña cantidad de tejido mamario. Eso sería una cirugía conservadora, por ejemplo, una cuadrantectomía. Una cuadrantectomía es que se quita un cuadrante de la mama y se aprovecha de hacer una cosa que se llama la biopsia del ganglio centinela. Y la biopsia del ganglio centinela nos va a dar idea del pronóstico de la enfermedad. Si a una señora se opera y se le extirpa una lesión pequeña y el ganglio centinela está negativa, esto obviamente tiene muy buen pronóstico. Pero si por el contrario la lesión es avanzada, entonces probablemente la magnitud de la cirugía va a ser mayor. Probablemente se puede llegar a una mastectomía, que es una extirpación de la mama, y se puede hacer un vaciamiento axilar, que es sacar los ganglios, y esto es lo que se llama una mastectomía radical. De acuerdo a los receptores que se tomen, de acuerdo a el estudio histológico y el estudio especializado que se haga de la biopsia, se va a decidir si esa paciente amerita quimioterapia y radioterapia. El mastólogo se va a auxiliar de otros especialistas. Uno de ellos es el patólogo. Y el patólogo hace un estudio simple para saber la biopsia, pero luego debe examinar las características histológicas de esa pieza, y él va a saber qué tipo de receptores tiene, y entonces con eso se planifica. Esa información la va a tener también el quimioterapeuta y el radioterapeuta. Bueno, lo importante, creo yo, que antes de extendernos en el tratamiento quirúrgico, más bien deberíamos hacer mucho hincapié en, más bien, evitar llegar a tener un cáncer de mama. Y al igual que lo que hablamos en el cáncer de cuello, esta lesión puede hacerse prevención, por lo menos prevención de usted no morir de esta enfermedad. Y no va a ocurrir eso si usted está pendiente de hacerse su mamografía en la época en que le conoce, en la época que le corresponde. No puedo olvidar que fui a hacer una campaña
a un sitio y siempre en mis campañas evangelísticas trato de mezclar las dos cosas, la información médica y la predicación. Y una de las cosas que hablé fue de la prevención del cáncer de mama. Y yo terminé diciendo, si aquí hay alguna señora que tenga más de 40 años, mañana debe hacerse su mamografía. Pasaron los años y un día fui a visitar una iglesia y cuando estaba en la puerta saludando a las personas que allí estaban, una señora me saludó con mucho cariño y me dijo, doctor, usted es un ángel con pata. Esa expresión me sonó medio fea, pero me llamó me despertó curiosidad. Y entonces le pregunté, señora, ¿y por qué usted dice eso? Entonces me dice, mire, doctor, hace no sé cuántos años usted fue a dar una campaña y dijo esto. Y yo al día siguiente me hice una mamografía y me consiguieron un cáncer incipiente. Me trataron y ya tengo varios años libre de enfermedad y me dijeron que ya estoy curada. Entonces, observen cómo hacerse una mamografía puede cambiar la vida de una persona. Todo lo contrario, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad en forma tardía, no es que usted no va a tener tratamiento. Hoy han habido gran avance en el tratamiento de esta patología, pero con toda seguridad no va a ser igual. Así que ojalá que esta conversación haya servido para que usted aprenda a hacer prevención de estas dos enfermedades que pueden ser definitivamente evitadas, y son el cáncer de cuello uterino con la citología todos los años y la mamografía desde el momento en que a usted le corresponda. Que Dios me los bendiga y muy agradecido por la invitación que nos han realizado.